¿Qué tal? Soy Rodolfo Gamiño Muñoz, académico de tiempo completo del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Les saludo y aprovecho también estos minutos para platicarles sobre un libro, mi más reciente trabajo, intitulado La Patria de los Ausentes, un acercamiento al estudio de la desaparición forzada en México, publicado por la Universidad Iberoamericana bajo el sello editorial del departamento que se llama La Brecha en el Tiempo, ¿no? La Patria de los Ausentes, un acercamiento al estudio de la desaparición forzada en México, es un libro que se gestó allá por el año de 2014 mientras realizaba una estancia de investigación en el Colegio de Michoacán con la doctora Verónica Oiquión. Como parte de esta estancia de investigación me había propuesto analizar los procesos de desaparición forzada, pero particularmente centrado en el tema de las familias. Fue muy complicado, fue muy difícil el poder trabajar los testimonios, el poder articular un proyecto de investigación que fuera viable en términos de cómo lo estaba planteando básicamente en las cuestiones emocionales, ¿no? La emocionalidad y la experiencia de las familias ante el proceso de la desaparición forzada. Y a partir de todo ello fue que comencé a reestructurar todo lo que iba a ser el proceso del proyecto del libro. Eh, Hablando mucho con Verónica Oiquión, acordamos que podría ser más interesante y que podría ser más fructífero analizar principalmente los procesos, digamos, históricos y desde el tiempo presente de la desaparición y la desaparición forzada de personas. Con este giro o este cambio que se había ya planteado, fue que decidí en un primer instante analizar justamente los patrones de la desaparición forzada y de la desaparición de personas en México. Como me inscribo mucho en mis trabajos en la historia del tiempo presente, consideré que constreñir el trabajo solo a los procesos de desaparición forzada en la guerra o la supuesta guerra del narcotráfico, del crimen organizado contra el Estado, quise ahondar un poco más e ir a encontrar un referente histórico de este proceso en el que no hemos salido, ¿no? En torno a la desaparición forzada. Y entonces bajo esta lógica es que planteé hacer un estudio comparado de los procesos de desaparición forzada en México en dos contextos excepcionales. Uno, como ya lo había comentado, la guerra del Estado mexicano contra el narcotráfico y el crimen organizado, y otro contexto excepcional que tenía que ver con la guerra sucia, ¿no? La mal llamada guerra sucia. Y de esta forma fue que empezó a tomar cuerpo el libro, ¿sí? En cuestión temática y en una problematización. Interesaba mucho analizar este comparado de cómo fueron los procesos y los perpetradores de la desaparición y la desaparición forzada durante el contexto de la guerra sucia de los años 60, de los años 70, principalmente de los años 80, y cómo podríamos comparar ese mismo proceso, esos mismos actores en el periodo del tiempo presente, la guerra del Estado contra el narcotráfico y el crimen organizado. Es el primer trabajo académico en México que dé cuenta de manera comparada los procesos de desaparición forzada en el pasado, pasado reciente y en el presente. Hay, por supuesto, algunos trabajos ya publicados, hay avances desde la antropología, desde la historia en torno a la desaparición forzada, pero están o anclados en el pasado o están anclados en el presente. Y parte de justo este interés al realizar la Patria de los Ausentes era dar un recuento histórico del proceso de la desaparición y la desaparición forzada de personas. ¿En qué consistía este objetivo? En ver a los perpetradores
o analizar a los perpetradores de manera diacrónica, ¿no? Perdón, de manera sincrónica, y analizar el fenómeno de la desaparición forzada de manera diacrónica, ¿sí? Por supuesto que las críticas y iban encaminadas a decir que era imposible estructurar o tratar de buscar patrones de desaparición forzada en el pasado reciente durante la Guerra Sucia con los del presente, ¿no? Que era algo realmente inicuo elaborar, que no había conexiones, que eran contextos completamente diferenciados y que respondían la desaparición y la desaparición forzada de personas a elementos muy disímbolos en un contexto y en otro, ¿no? Eso por supuesto que es obvio, eso por supuesto que de entrada en la elaboración de este proyecto era algo que brincaba, pero no podíamos o no podía dejar de pensar en que justamente esa lógica explicativa de la desconexión era como la narrativa que desde el Estado siempre se ha impuesto en torno a las temáticas de la violencia. En analizarlas de manera fisurada, en analizarlas de manera aislada, en periodos de tiempo clausurados, y pareciera que entonces las violencias se reproducen y responden a contextos sociales y políticos casi casi excepcionales y que nunca se repiten y que no tienen una secuencia y que pareciera no tienen una, digamos, profesionalización, una burocratización, una tecnificación y pareciera entonces que si vemos desde esta narrativa los procesos de desaparición y desaparición forzada de personas en el presente, pareciera que justamente es algo que parece anómalo, algo que se sale de las manos, algo que nunca había existido y que sí existió, pero fue en contextos diferenciados, etcétera, ¿no? Y creo que ahí fue donde más centré el interés en este análisis comparado, ¿no? Eh, por supuesto que la complejidad temática de la desaparición forzada y el análisis en estos dos contextos excepcionales, que es la guerra sucia, la guerra del narcotráfico y del crimen organizado, generó, como siempre sucede cuando se elabora historia del tiempo presente, generó un problema fundamental en el tema de fuentes. ¿Cuáles iban a ser las fuentes documentales a través de las cuales se analizaría y se plantearía este modelo, ¿no?, de interpretación de los perpetradores y del fenómeno en sí mismo? Por supuesto que había antes revisado los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, pero en este caso, para poder develar los procesos y los patrones de esta desaparición forzada de la guerra sucia, me fui básicamente a analizar, y que es el cuerpo, digamos, la columna vertebral del libro, me fui a analizar todos los, digamos, informes de investigación que hizo el propio Estado mexicano en sus contextos, así como informes de la sociedad civil, de colectivos y organizaciones que posteriormente también se pusieron a investigar. Creo que no fue ocioso en un principio, aunque pareciera revisar los expedientes que generó la Secretaría de Gobernación, ¿no?, que generó a través de las fiscalías, para ir describiendo todo este proceso, ¿no? Definitivamente los informes o las que hicieron las comisiones de la verdad, las fiscalías especiales de investigación, son informes en términos políticos muy eficientes, pero en términos de información son muy cándidos y llegan a resultar muy inocentes, y que leyéndolos muy detenidamente y haciendo casi casi una etnografía de observación de estos documentos, uno encuentra elementos que son muy, muy importantes y que imagino que los hicieron estos informes ni siquiera imaginaron o sabían de la potencialidad de lo que develaban a través de ellos, ¿sí? Y bueno, en la columna vertebral de los documentos o del trabajo de este libro, La Patria de los Ausentes, tiene que ver con la revisión de este primer informe que hiciera el entonces procurador Óscar González Flores en el año de 1979. Posteriormente, la revisión de los años 90 de lo que se conoció como el informe Carpizo, después el informe de investigación que realizó el Comité 68,
Después el informe de investigación que se hiciera con la alternancia política y la transición en el año 2000 con Vicente Fox y la Fiscalía Especial por Movimientos Sociales y Políticos del pasado. Posteriormente se completó también con una revisión del informe que hiciera la Converdad en el estado de Guerrero como una respuesta al informe de la Fiscalía, así como otros informes que hicieron también padres, madres de desaparecidos y de algunos colectivos como Familiares de Desaparecidos, 10 años de impunidad. Por supuesto, muchos de los informes que también trabajó el Centro de Derechos Humanos de Tlachinolan en la montaña de Guerrero, los informes que se hicieron también en Oaxaca sobre la represión en los movimientos de la APO. Algunos tuve la fortuna de que el arzobispo Raúl Vera me compartiera algunos de los avances e informes de investigación que había él realizado en Coahuila, en Baja California también, por ejemplo. Hubo una revisión exhaustiva sobre los informes que entregó la Procuraduría General de la República para el caso de los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, así como también los informes que entregó el grupo de investigadores, de expertos independientes, ¿no? Y el GIEI aquí en México. Digamos que este es la columna vertebral documental que da cuerpo al libro de La Patria de los Ausentes, y bueno, amén de ello con una triangulación de fuentes también importante en cuestiones de prensa, en cuestiones de video, en cuestiones de documentales, en cuestiones de entrevista, ¿sí? ¿Y cuál es, digamos, el contenido del libro? ¿Qué es lo que el lector, qué es lo que ustedes van a encontrar en el libro, ¿no? Pues básicamente el libro parte con un subtítulo que se llama Desapariciones pasadas, desapariciones presentes, en donde se da como el escenario en donde las desapariciones están aconteciendo. Casualmente descontextualicé los procesos de desaparición de la guerra sucia, primero la guerrilla rural, después la guerrilla urbana y después en la guerra del Estado contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y uno de entrada en esto de desapariciones pasadas, desapariciones presentes, empieza a observar que si quitamos el factor del tiempo y si quitamos el factor de los contextos donde las desapariciones y las desapariciones forzadas principalmente se dan, podrían básicamente estos procesos y estos procedimientos o estos patrones reproducirse tanto en el presente como en el pasado, en la guerrilla urbana y también en la guerrilla rural. Posteriormente, después viene un apartado que se llama Puerta de Entrada, en donde se discute la pertinencia, pues, de la historia del tiempo presente en esta serie de temáticas, ¿no? Como la desaparición forzada, la violencia, la latencia de esta violencia social y política. Y continúa con un apartado que se llama la desaparición forzada de personas durante el movimiento armado socialista rural. Principalmente en este apartado, donde se analizan los patrones, los actores y los procesos de desaparición forzada en el contexto de la guerrilla rural, está principalmente centrado en Guerrero, ¿no? En el estado de Guerrero, en la contrainsurgencia implementada por el Estado, principalmente contra la movilización armada rural de Genaro Vázquez Rojas y de Lucio Cabañas, ¿no? Y ahí se da toda una serie de elementos, de descripciones de los patrones de la desaparición, los actores, cómo van cambiando cada una de las facetas de la contrainsurgencia, pero el patrón de la desaparición sigue siendo permanente, sigue siendo constante. Sí, posteriormente viene otro apartado que se llama la desaparición forzada de personas durante el movimiento socialista urbano. Y es muy interesante cuando uno compara quiénes son los actores, los perpetradores de los procesos de desaparición forzada en la guerrilla rural y lo trasladamos al contexto urbano, se vuelve interesante el fenómeno porque no cambian los actores encomendados de perpetrar la desaparición forzada de personas de la guerrilla rural.
Pero en la guerrilla urbana sí se hibridizan los actores, se vuelve como un elemento mucho más burocrático, ¿no? Se inmiscuyen otros actores como ministerios públicos, registros civiles, barandillas, jueces, magistrados, abogados, y hay como toda una burocratización en el proceso de la desaparición forzada durante la guerrilla urbana, ¿sí? Hay otro proceso que también parece interesante en este contexto que estamos mencionando, y es justamente la desaparición forzada de personas durante la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y ahí damos el brinco temporal que me parece fundamental y me parece interesante. Debo confesar que en el texto de La Patria de los Ausentes no se contemplan los años, digamos, finales de los 80 y todos los años 90. Creo que ahí hay un hueco analítico que es importante ponerle mucha atención porque puede ser el puente explicativo de la hibridación de los actores del proceso de la desaparición, ¿no? Salinas de Gortari, etcétera, etcétera. Creo que este proceso no está analizado académicamente desde nuestro presente. Es una tarea sumamente importante que tenemos en algún momento, se tendrá que realizar para ir complementando estos escenarios y estos panoramas analíticos de la desaparición y la desaparición forzada de personas en México. Pero bueno, en este contexto de las desapariciones durante la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, nuevamente vemos los patrones de la desaparición siguen siendo casi los mismos, no los móviles ni el objetivo. Si bien en la guerrilla rural, en la guerrilla urbana, el Estado enfrentaba a un enemigo organizado, politizado, ideologizado y armado, acá el enemigo se vuelve mucho más efímero, es más evanescente, ¿no? Parecía que la desaparición forzada tiene que ver con un asunto casi aleatorio, en apariencia, ¿no? Y que la desaparición básicamente está desde la narrativa del Estado, endilgada y perpetrada por el narcotráfico y el crimen organizado. No quiere decir que no lo ha hecho, no quiere decirse que esta narrativa esté mal, pero creo que está muy desproporcionada, muy desbalanceada de la narrativa y de los sucesos, ¿no? Que están fuera de esa narrativa oficial, ¿no? Y esto se pone en este apartado, se pone muy interesante el proceso porque es justamente cuando el Estado, en su desregulación económica, en su desregulación de funciones, en el ingreso de México a la era y al proceso neoliberal, delega y desregula, ¿no? Y descentra todo el proceso de la seguridad en los estados, y es cuando viene todo el proceso de la despolitización del narcotráfico, ¿no? Es decir, se vuelve un sujeto, un actor despolitizado del narcotráfico, es entendido aquí como un estado paralelo que opera, igual que un estado es territorial, es coercitivo, con una estructura política, burocrática, etcétera, 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 y que con esta desregulación del Estado y esta fragmentación, obviamente la despolitización del Estado genera mayor violencia predatoria, es decir, a menor politización, mayor violencia predatoria, mayor politización, menor violencia predatoria. Y entonces aquí en este apartado se empiezan a ver cómo son los procesos y los actores porque son encomendados, cargados pues de la desaparición y la desaparición forzada de personas. Y este contexto en general, ¿no? De la guerra contra el narcotráfico, el crimen organizado y los patrones de desaparición ahí concluyen justamente en este libro con el caso de Ayotzinapa, ¿no? Creo que el caso de Ayotzinapa es el modelo paradigmático de la perfeccionamiento de la técnica y de los dispositivos, de los patrones de la desaparición forzada en México. Hay muchos argumentos en este texto, uno de ellos es que van a encontrar ustedes, es que la desaparición forzada ha sido un proceso, como decíamos, ya permanente y que ha tenido al menos una línea muy definida que la ha caracterizado. Se ha dado en procesos, en contextos, en microespacios, en pequeños contextos de excepción, microespacios de excepción, que han sido flexibles, han sido móviles y que son atemporales. Y que estos microespacios de excepción, lamentablemente, han sido protegidos, a veces diseñados
por el propio Estado mexicano y por supuesto por las propias instituciones que revisten el tema de la seguridad en el Estado, ¿no? De la Secretaría de Marina, la Sedena, Policías Judiciales, hoy, Guardia Nacional, etcétera, ¿no? Yo quisiera, ya para concluir, solamente leer un pequeño fragmento de las conclusiones, ¿sí? Si me lo permiten, dice lo siguiente. En sentido paradójico, como el lector pudo constatar o podrá constatar cuando lean este texto, el fenómeno de la desaparición forzada de personas, tanto permanente como temporal, ha sido siempre presente, continuo, atemporal, a veces abierto y otras veces cerrado, pero siempre indefinido. En este trabajo fue analizado a partir de dos contextos o coyunturas que, a pesar de ser divergentes, lo han visibilizado. En ambas coyunturas, aun con sus características particulares cada una, la desaparición forzada ha acontecido, ha sucedido con intermitencia bajo un Estado que se ha asumido como democrático. La desaparición de personas no ha sido perpetrada bajo un régimen dictatorial, autoritario, totalitario en México, sino que ha sido un sistema normativa e idealmente democrático. La desaparición forzada de personas observada de manera sincrónica asemeja una violencia confusa, una violencia propia de su tiempo y comandada por agentes efímeros que la perpetúan en aras de intereses privados. La desaparición de personas se ha convertido en una estrategia gubernamental de control y administración de la democracia, una estrategia siempre presente. Ante estos hallazgos podríamos suponer que en México tenemos un Estado democrático de excepción o un Estado criminal focalizado, que ha hecho históricamente un uso político de la violencia, ha construido un orden a través de la permanencia de la excepcionalidad a lo largo del tiempo. De acuerdo con los documentos revisados para este libro, por medio del cual ha tenido lugar el grueso de las desapariciones forzadas, temporales y permanentes. Pues bueno, en estos minutos quise comentarles grosso modo cómo fue elaborado, qué contiene este libro. Pues les invito a su lectura, a la generación de un diálogo más amplio, a debates y a debatir y discutir sobre una de las temáticas, pues lamentablemente más marginadas en la academia de nuestro tiempo, ¿no? De nuestro tiempo presente, como es la desaparición y la desaparición forzada de personas. Espero verme favorecido con su lectura y pues bueno, a la espera de que este diálogo pueda fructificar. Muchas gracias. Gobierno de México.